¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Dígale a alguien, qué bueno es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Majestuoso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra de hoy. Conforme al cronograma de predicaciones que hemos tenido en este tiempo, preparándonos para la conquista, preparándonos para tomar nuevos territorios, para tomar nuevas actitudes en nuestras vidas, para cambio, para restauración, para un mover extraordinario de lo que Dios está planificando. Diga, lo que Dios está planificando en el cielo se hace realidad aquí en la tierra. Se hace realidad aquí en la tierra. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 4, y luego saltaremos al versículo 16. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 4, y luego saltaremos del 16 al 24. La palabra de Dios ya está bendecida por la Trinidad. Declaramos palabra de gozo, de ánimo, de restauración. Su palabra es verdad. Su palabra no retorna a él vacía, sino que su palabra siempre cumple la obra para la cual ha sido enviada. Y en esta mañana, Padre, te pedimos el respaldo del cielo, el financiamiento de tu gracia, de tu poder y de tu autoridad. Muchas gracias, Dios, por tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, Señor, y por esa victoria que obtuviste, Padre, para darnos redención y para darnos vida eterna. Así que, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos el señorío de Cristo y declaramos, oh Dios, que tu palabra, que es como la lluvia, que cae y germina la tierra y no retorna a ti vacía, así lo hará en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Me escondo tras la cruz, Padre, para que mis hermanos no me vean a mí, Señor, sino que te vean a ti y que te oigan a ti a través de este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Misión de los 70. En muchas de las versiones van a encontrar misión de los 72. Se habla de la misión de los 72 porque eran las ciudades conocidas hasta ese tiempo. Pero lo importante es que 70 y 72 son múltiplos de 7. Y el 7 es el número perfecto de Dios. Amén. Entonces, habiendo introducido esto, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿A dónde los mandó? ¿A dónde los mandó? Donde él habría de ir. O sea, que fue con un cronograma, fue cronológicamente que Jesús los envió a ellos. Ellos no salieron en dirección contraria y en dirección a donde ellos querían, sino a donde Jesucristo tenía que ir a predicar. Y les decía, ponga mucha atención, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, a su mies. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis
bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, dígalo usted mismo, desecha al que me envió. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana. Y el tema de esta mañana es los enviados. Los enviados. ¿Qué característica tenían que tener los enviados? Los enviados, la única característica sine qua non que tenían que tener era haber sido hechos discípulos de Cristo. No hay otra razón para ir y predicar la palabra de Dios si no es que una persona se haga discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que hace y ve lo que su maestro hace y asimismo lo transfiere a las próximas generaciones. Iniciamos este miércoles. ¿Cuántos estuvieron este miércoles? Una nueva etapa del discipulado. ¿Y por qué insistimos tanto en la presencia del conocimiento de lo que es un discípulo? Porque, hermano, Jesucristo lo que vino a la tierra fue a ser discípulos. Y por lo tanto nosotros no podemos estar añoñando a la gente ni haciendo que la gente entre supuestamente en un compromiso con Cristo sin hacerse un discípulo. Porque hay amigos, hay vecinos, hay sobrinos, hay que supuestamente hijos, pero hay muy pocos discípulos. Y para ser enviado, tú tienes que hacerte un discípulo. No es que tú vas a salir por ahí y vas a predicar donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Que Jesucristo, dígale a la persona que está a su lado, Jesucristo tenía una agenda de los lugares donde iba a visitar. Aún tenía en la agenda que iba a pasar por Samaria y que iba a encontrarse con la mujer samaritana. Entonces,
No puede una persona salir simple y llanamente y tirar todos los tiros aquí. ¿Por qué? Porque después le van a hacer falta para llegar a su casa. Entonces no vas a tener una recarga inmediata de palabra, de tratado, de conocimiento de Dios. Simple y llanamente estás tirando tiros a ciegas. Pero Dios te envía como discípulo. Dios te envía como discípulo. Y lo dice aquí que todo cuanto Jesús tenía para dar, lo puso en las manos de sus discípulos. Pasó 3 años y medio enseñándole a los discípulos cómo habían de comportarse. Mucha gente cree que porque una persona vaya a un instituto teológico está preparado para ser verdaderamente un discípulo. Pero un discípulo necesita un padre. Un discípulo necesita un corrector. Un discípulo te indica un mentor. Tú necesitas un mentor que te vaya discipulando, que te vaya enseñando cada paso de tu ministerio y de tu conocimiento, para que puedas agarrar todas esas cosas y endosarla. Endosar no es más que agarrar, es como si tú agarraras un cheque, yo te diera un cheque y lo pongo a nombre mío. A nombre mío, tú tienes necesariamente que agarrar y ponerle tu número de cédula y endosarlo a tu nombre. Yo puedo darte un cheque, pero ese cheque, óyeme bien, puede ser que no tenga la suficiente, ¿cómo diría? Solvencia. Pero solvencia, porque muchísima gente te hace un cheque. Yo conozco muchísima gente que te hace cheque y te hace cheque toro. Y la persona en realidad no tiene solvencia. Te hace un espectáculo y te da un cheque. Y cuando vienes a ver, cuando tú lo vas a endosar, ese cheque no tiene los fondos suficientes porque esa persona no tiene, diga, solvencia. No tiene solvencia económica. Entonces, de manera espiritual, una persona cuando es enviado tiene que ir enviado con unas características necesarias de que cuando vaya lo que se le entregó en las manos lo pueda cambiar. Y así mismo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que agarró todo su sacrificio y lo endorsó en favor de la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas sea hallado fiel y pueda llegar a la vida eterna. Entonces dile a la persona que está a tu lado, tienes que discipularte. Tienes que discipularte, porque entonces te vas a convertir en una cabra montés. Y las cabras, óyeme bien, dice que se remontan a las alturas, pero son las presas fáciles de las águilas. Porque siempre va a haber alguien más alto que tú. En esta semana se hizo viral un video, no sé si muchos lo vieron, de cómo un águila agarraba a una de esas cabras monteses y la arrastró y la mató de una manera impresionante. Pero lo grande de eso es lo lejos que la pudo ver el águila y lo precisa que fue en su agarre, porque si se movía un poquito más, óyeme bien, podía estrellarse contra la roca. Y se ve en el video cómo esta águila va y toma a este animal que es mucho más grande que ella. Es mucho más grande que ella. Pero le da un golpe certero y la hace que resbale por el despeñadero y se vaya matando
poco a poco, para entonces ella simple y llanamente agarrar la presa fácil. ¿Qué te estoy diciendo? Que si no haces, soy buen pelotero yo, todavía queda reflejo. Si no haces las cosas de manera correcta, puedes ser fácilmente víctima del enemigo. Y muchos dirán, pero ¿cómo usted está comparando el águila con el enemigo? No. Me estoy refiriendo a simple y llanamente al modo de subsistencia que tienen los animales dentro de sí. Por lo tanto, Jesús les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, tienen que rogarle al Señor de la mies, al Señor que tiene el trabajo, para que envíe obrero a sus mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Si fuese fácil, entonces no hubiese sido un llamado de parte del Señor. El ir y el provocar que la presencia de Dios llegue a otras personas de alguna u otra manera nos va a costar. Nos va a costar sacrificio, nos va a tocar sacrificio de inversión económica, nos va a tomar sacrificio de tiempo, nos va a tratar de robar a veces muchas cosas que ya tenemos, salir de la zona de confort, pero Dios ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pero fíjate que no quita esto. Dile a la persona que está a tu lado, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y los lobos son los más expertos en cuanto a la caza. Porque ellos atacan en jauría, atacan simple y llanamente al que se queda solo, al que hace su cuenta parte. No, yo no necesito nada, yo lo que necesito es simple y llanamente, yo no me someto a hombres, yo lo que hago es esto. Óyeme bien, te estás quedando solo. Como dice una alabanza por ahí, solo, te vas quedando solo, como una sin medida, sin razón. Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El Salmo 152, un himno. Aleluya. Pero dile a la persona, es bueno que te rías, pero es bueno que entiendas lo que Dios te quiere decir. Porque Dios nos envía como corderos en medio de lobos. Estamos comenzando un proceso nuevo de plantación de iglesia. Estamos comenzando un tiempo nuevo de evangelismo. Estamos comenzando un tiempo nuevo de volver a retomar el camino, lo que el Señor nos mandó. Pero óyeme bien, aunque vengan lobos, aunque vengan perros rapaces, la verdadera protección de Dios está con nosotros. Es un tiempo de perder el miedo. Es un tiempo de volver otra vez a retomar el camino. Es un tiempo de ir y predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, porque el fin está cerca. Y te estoy hablando primeramente de las cosas que pueden oponerse a la predicación de la palabra, pero el resultado es que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, y por lo tanto tenemos la victoria asegurada.
Tenemos la victoria asegurada. Y el Señor les da otra instrucción más, de muchas que no voy a relatar hoy porque el tiempo no me daría. Y le dice que es muy importante: no llevéis bolsa, ni llevéis alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿A qué se refiere el Señor con esto? El Señor se refiere a que nada, absolutamente nada material nos hará falta. Donde quiera que vayamos, nada material nos hará falta. Muchas personas pensarán: pero ahora, pastor, tenemos que movernos y tenemos que llevar dinero. Óyeme, la palabra de Dios te está diciendo que no lleves bolsa, ni alforja, ni lleves comida, ni lleves galletica, porque el Señor se encargará en el camino de proveer todo cuanto haga falta. Falta. Pero aquí dice algo: no saludéis a nadie por el camino. Recuerdo una vez que salimos a hacer una invasión, una noche. El Señor nos estaba entregando las 4 puertas de aquí, de Jaina. La puerta norte, el sur, el este y el oeste. Hubo un grupo de hermanos que se fue al muelle. Hubo otro grupo que subió a Piedra Blanca. Otro grupo que subió por aquí, por donde están las cabañas por el cementerio. Otras personas cogimos para acá, para la zona. Y tú recuerdas, Tamara, que tú fuiste conmigo y estuvimos ahí predicando la palabra. Pues fuimos con una hermana, y con esa hermana inmediatamente una de las instrucciones que dimos: no tenemos que hablar con nadie. No tenemos que hablar con nadie. Y esa hermana le pasó por al lado a una comadre. Y la comadre comenzó: pero comadre. Y digo yo: resista, hermana. Y la comadre le cayó y dijo: pero es que ya no somos nada, es que ya no somos comadre, pues ya terminamos el compadraje. Dígale a la persona que está a su lado: hay personas que no van a entender el propósito de Dios. Pero una cosa sí te digo, que hay cosas en las cuales vamos a tener que aprender a perder. Vamos a tener que aprender a perder. Hay cosas que no siempre se van a retener. Buenas relaciones, tener un contacto perfecto con alguien. Dígale a la persona que está a su lado: hay algo que tenemos que perder. Cuando somos enviados, somos tomados como el Señor, y el Señor nos redirecciona y nos toma en sus manos como si fuera un arco y nos aprieta poderosamente. Pero cuando Él nos suelta, nosotros seremos flechas que no fallaremos. Seremos flechas a las cuales vamos direccionadas, valga la redundancia, en la dirección correcta. Aleluya. ¿Y qué pasó con ellos? El Señor les dio varias instrucciones más. Les dijo: si van a una casa y en esa casa los reciben, a las personas que los reciban, diga: la paz de Dios sea con ustedes. Pero si no los reciben, dice que limpiaos hasta la planta de los pies y no los recibáis, y seguid el camino. Pero dice que donde quiera que pongan comida delante de nosotros,
nosotros comeremos de esa comida y declararemos la paz de Dios sobre esa casa y sobre esa bendición. Por lo tanto, Dios está diciendo que va a haber una provisión del cielo. Va a venir una provisión del cielo para satisfacer tus necesidades. Porque Dios, no hay nadie que le pueda dar al Señor que después no tenga cómo pedirle al Señor. El Señor dice la palabra de Dios que si Él tuviera hambre, no te pidiera a ti de qué comer, porque Él se sostiene en sí mismo. Por eso Él es el Shaddai. El Shaddai. Y el Shaddai significa el que se sostiene en sí mismo, el que no necesita de nadie. La autoridad máxima, el poder, la gloria, la magnificencia pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Yo creía que tú le ibas a dar un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Y les dijo sobre los tipos de ciudades a los cuales irían. No irían a lugares en los cuales la cosa estuviese fácil, sino los envió a Tiro y Sidón, los envió a Betania, los movió por Betsaida y los movió por lugares insospechados para ellos. Y les dijo: vayan y prediquen a estos lugares. Si estos lugares no los recibieran, su castigo será peor que el castigo de Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, cómo terminó esta ciudad y cómo fue exterminada. Pero el Señor nos habla y nos dice a nosotros que nosotros debemos ir. Dígale a la persona que está a su lado: tenemos que ir. Tenemos que ir porque somos enviados. Tenemos que estar bajo la dirección del Señor en todo tiempo. Dígale: en todo tiempo. No es un momento en el cual te vas a alocar y al principio vas a arrancar y vas a llegar y comienzas a buscar personas para añadirles al grupo. No, eres tú. El Señor los envió de dos en dos. De dos en dos. Por lo tanto, nosotros cuando vayamos a invadir los terrenos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, iremos de dos en dos. Uno predicará la palabra de manera sencilla, de manera exacta. Y el otro va a interceder. Pero óigame bien, no van a hacer esto con los ojos cerrados. Porque tenemos que saber cuáles son las artimañas del enemigo. Iremos a lugares donde la hechicería es el modus operandi. Vamos a ir a lugares de prostitución. Vamos a ir a lugares donde está la enfermedad. Vamos a ir a lugares donde nos encontraremos con personas bebedoras. Vamos a ir a lugares en los cuales nos vamos a encontrar con homosexuales. Vamos a ir a lugares en los cuales nuestro ser interior dirá: ay no, pero yo no puedo entrar ahí a ese lugar. Pues el Señor te envía. El Señor te envía. Ay no, es que después van a decir que yo soy tu testimonio. Tu testimonio, óyeme bien, está sustentado por el Señor. Tu testimonio no es el testimonio de hombres y mujeres que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran. Lo importante es que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuando regresaron los 70, cuando fueron enviados, óigame bien, ellos venían con gozo.
Imagínense que fueron a lugares insospechados. El Señor les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí yo quiero que alguien me diga, ¿dónde, en esa partecita, dónde estás tú? En ese versículo que yo he dicho, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por lo tanto, si tú no te encuentras en ese versículo está la verdadera razón de la enviación de Dios para con nosotros a ese lugar. Y dice así la palabra de Dios, el que a vosotros, ahí estamos nosotros, diga, ahí estamos nosotros, el que a nosotros oye, me oye a mí, hablando del Padre. Para que una persona no venga a tomarse la atribución. ¡Ja, ja, 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 ja! Fui y prediqué la palabra y se convirtieron 20. Óyeme bien, se convirtieron 20 al Señor Jesucristo. La gloria y la honra tiene que ser para el Señor. La gloria y la honra de los enviados tiene que ser para el Señor. Porque el Señor así los comisionó. Y lo dijo claramente. De que el que a ellos los oye, el que a cada uno de ustedes lo va a oír cuando llevemos la palabra de Dios, la bendición y la comunión es con el Santo de Israel, es con el poderoso, es con el que todo lo puede, con el que todo lo es. Por lo tanto, tenemos que quitarnos la aureola. Es por eso que muchos de los discípulos cuando vinieron dijeron, Señor, hasta en tu nombre se sujetan los demonios. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Qué les dijo? Vamos a ver la palabra. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se nos sujetan. Porque siempre hay un poquito de orgullo. Ah, no, César, no, porque este siervo humildemente oró. Soy una persona llena de humildad. Pero, óyeme, hermano, ¿te has dado cuenta que cuando yo oro, la iglesia tiembla? ¿Te has dado cuenta de que cuando yo adoro y agarro el micrófono, la iglesia se va de rodillas? ¿Has oído que cuando yo predico, la gente se vuelve loca con mi predicación? Te equivocaste. Toda la gloria y toda la honra pertenece al Señor. Y Jesucristo les dice, yo veía a Satanás como caía del cielo. ¿Por qué? Porque ya él lo había expulsado del cielo. Ya Cristo lo había expulsado del cielo. Y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Ahí los empoderó. Le dio fuerza para poder seguir hacia adelante. Pero les dijo en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan en mi nombre, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en el libro
de la vida. Es más importante para el Señor tu salvación. Es más importante para Dios tu salvación. Oye, te lo repito, es más importante para Dios tu salvación que expulsar demonios. Y aquí es que comienza la prédica. Muchísima gente jugando con demonios y agarrando, y ahora en Facebook, en Instagram, agarran todos los cristianos y agarran un demonio y lo sientan, y a un satanista cuando vino, y a una persona que vino en contra del enemigo, y se ponen a hablar con ellos. Óigame bien, Jesucristo solamente habló con 2 demonios, y a uno le preguntó ¿cómo se llama? Y le dijo Legión, que era el endemoniado gadareno. Pero después Jesucristo, cada vez que se encontraba con un demonio, venían y hasta querían adorarlo y decían: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le decía: se callan y se van. Se callan y se van. Pero hay personas que creen que está bregando con demonios. Está bregando con demonios, y todo donde quiera que ven, un demonio ahí, esa chaqueta es del diablo, esa chaqueta es del diablo, esa gorra es del diablo, esa barba es del diablo, ese bigote es del diablo, esa barba que tiene el pastor es del diablo. Donde quiera que se están moviendo, están viendo al diablo. Óyeme bien. Yo he venido a decirte en esta mañana que Jesucristo tiene el control. Cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es, estaba sellando la derrota del enemigo. Entonces hay personas que quieren atribuirse la gloria en una guerra contra Satanás. Pero Satanás está vencido. Óyeme, te lo repito de nuevo. Satanás está vencido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, no le des tanta vigencia. Es una malicia del diablo. Es una cuestión. Hermano, hay cosas, como te estoy diciendo, que necesariamente vas a tener que pasar por ese crisol. Y no es precisamente el diablo. Es el Señor que está probando tu discipulado y tu fidelidad. Esa enfermedad que estás pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo le rogó al Señor 3 veces para que el Señor le quitara el aguijón. Y el Señor le dijo: no te voy a quitar el aguijón. Yo no sé qué tipo de aguijón tú tengas en tu vida, pero no te será quitado, porque el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Bástate mi gracia. O sea, que usted está diciendo: pastor, que yo con mi cojera, que yo con mi muleta, que yo con mi cama. Por eso era que Jesucristo le decía a una persona: levántate y anda, toma tu cama y anda. Le estaba diciendo: toma tu cruz y anda con ella. Donde quiera que vaya, muévete y confirma a las personas de dónde el Señor te sacó. De dónde el Señor te sacó. Pero dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Yo vengo a decirle a la iglesia que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Porque mientras más se manifiesta tu debilidad, es mayor el poder que actúa en ti y en mí. En ti y en mí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu
y les declaró dos verdades tremendas. Yo alabo al Padre porque escondiste estas cosas sencillas. Diga, estas cosas sencillas, porque el evangelio está en su sencillez, no en complicarle la vida a nadie. Claro, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte, pero óyeme bien, si tú no entiendes el principio del discipulado, te vas a quedar. Porque tienes que tener a alguien que te proteja, tienes que tener a alguien que ore por ti. Tienes que tener a un hombre, una mujer de Dios que esté siempre orando por ti. Porque cuando un demonio te muerda, cuando un demonio te saque, cuando un demonio te desbarate la camisa, óyeme bien, te vas a embromar. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 7, que unos hijos de un tal Exeba estaban sacando demonios. Y decían, os conjuro por el Dios de Pablo que salgáis. Y dice la palabra que vinieron esos demonios y le dieron una pela. Le dieron una pela, le dieron una salsa y le dieron una zarza. Una zarza le dieron, tremendo. Y ellos dijeron, los demonios le hablaron y le dijeron, óyeme bien, el Dios que usted predica, nosotros no lo conocemos. Ahora, el Dios de Pablo, a ese sí nosotros conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que le entraron los demonios. Por eso gente que tanto el tiempo, yo ato, yo suelto, yo ato, yo suelto. Va a llegar en un momento que vas a abrir una llave porque no te vas a dar cuenta y vas a soltar. Por lo tanto, si no tienes dominio de eso, tienes que tener el control, el dominio propio de parte del Señor. Dale un aplauso al Señor por esto. Aleluya. Porque esta sencillez del evangelio, por eso es que muchos sabios y muchos entendidos no lo van a comprender. Dicen, pero yo con esta sabiduría, imagínate, yo graduado, que fui a la universidad, que me vengan a hablar a mí de atar demonios. Ja, 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 ja. Que me hablen a mí de orar por enfermos. Ja, ja. Yo más fácil saco dinero del bolsillo y le doy para que pague una consulta. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Tú quién es, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, 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 le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír oír lo que oís y no le oyeron. Por lo tanto, querido hermano, te voy a dar 4 cosas que tienen que ver con la enviación. 4 cosas que tienen que ver. Y pudiéramos añadirle una quinta. La quinta sería, comenzando de atrás para adelante, es que tienes que conocer al que te envió. Tienes que conocer a quien te envió. El que te envió no es mezquino, no es falto de entendimiento. Él sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. El evangelio no se puede predicar por contienda o por vanagloria.
El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo: cuando vayas a predicar, no prediques por vanagloria, ni por escarceos, ni por tratar de que la gente se sienta bien. Simple y llanamente predica el evangelio de Cristo. Deje esos cuentos de viejas. Así mismo lo dice. Eso de que tu papá, tu mamá, que tu abuela, que esto, esos son cuentos de viejas. Esos son cuentos de que, no, porque mi papá era evangélico, porque mi papá era pastor, porque mi papá lo hacía así, así, asado. Óyeme bien, de eso no te sirve para nada. Lo único que tienes que hacer es predicar a Jesucristo, y a un Jesucristo resucitado, lleno de poder y lleno de autoridad. Amén. Número 2, Jesucristo. El 5 de último. Ok, no hay problema. Vamos por vamos de atrás para, porque tienen un orden cronológico. Vamos al 1. Lucas, capítulo 10, lo leímos ya. Los envió. Los envió. Número 2. Mateo 28, del 15 al 20. Alguien me lo busque, por favor. Por favor, búsquemelo. Mateo 28, del 15 al 20. Y Marcos 16, 15. Vamos a leer a Marcos 16, 15 primero. Perdóname. Marcos 16, 15 primero. Y les dijo, id. Les dijo que, o sea, que es un mandato. No es si yo quiero, no es si tú quieres. No le dijo, si tú quieres, cuando tú puedas. No, 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 no. Les dijo, id, de una manera imperativa. Le dijo, id por todo el mundo. Pero ¿quién los comisionó? ¿Quién los comisionó? ¿Quién los comisionó? Jesús. Jesús es quien te envía. Id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será condenado. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ponme el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sigue el 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces el punto número 2 es que los comisionó. La palabra co significa igual, y la palabra misión significa hacer y cumplir una visión. Por lo tanto, dígale a la persona que está a su lado, tú y yo hemos sido comisionados. Y la palabra comisión significa igual. O sea, una misión en conjunto. No una misión del pastor, ni del ministerio de evangelismo, ni de 2 o 3 hermanos. Dígale a la persona que está a su lado, tú y yo somos las personas que tenemos que ir. Este mensaje parece sencillo, pero no es un mensaje muy entendido por la gente. Tienes que dejar tu lugar de comodidad.
Tienes que predicarle el evangelio. Hermano, la situación está que a toda persona que te pasa por al lado, tú tienes que predicarle. Porque hay personas que dicen, no, porque yo tengo que salir a predicar. No, aún estando dentro de tu propia casa, por ahí es donde tú tienes que comenzar a predicar. Porque alguien te visita. Y si te visita, es por algo. Es por algo. Nadie de los que está aquí no ve mínimo 3 o 4 personas al día. Entonces, ¿qué estás esperando para predicar? Estás siendo como comisionado de parte de Dios. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que el Señor dice, no te pares a hablar con la gente, porque nos encanta cuando nos llega alguien a la casa. Y de una vez comenzamos, y la prima, y el cuñado, y fulano de tal. Y entonces esa gente aprovechan y te meten un tema, y te meten el tema de ellos. Y tú estás ahí como que quieres hablarle y no quieres hablarle. Quieres hablarle, no quieres hablarle. Pero el Señor te manda de manera imperativa a que prediques. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Tenemos que hacernos unos ganadores de almas. Por lo tanto, esta iglesia entra en un periodo de predicación de la palabra a todo tiempo. Llegaste a una clínica, predica el evangelio. Llegaste al aeropuerto, predica el evangelio. Se sentó alguien en el avión al lado, predícale la palabra. Le predicas a un maletero, le predicas al muchacho que te lleva la compra en el supermercado. Pero predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. ¡Aleluya! No hay excusas. Dile a la persona que está a tu lado, no hay excusa. Mateo 28 del 15 al 20. Y ellos, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesucristo comisionó a los 70, todavía no tenía autoridad sobre el cielo. Aunque había venido del cielo, no tenía autoridad sobre el cielo. Tenía autoridad sobre lo terrenal. Y por lo tanto es donde él le dice, toda potestad, ahora todo poder. Diga, todo el poder de Jesucristo se mueve en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por lo tanto, el Señor les dice aquí, me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice lo siguiente, la comisión. 19. Por tanto, id otra vez. Vuelve de manera imperativa. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? ¿Cuántos creen que hay un poder y que hay una autoridad de parte de Jesucristo? ¿Cuántos pueden sentir ese poder y esa gracia y ese favor de parte de Dios? Vuelve el Señor y les da más poder. Les dio poder primeramente para hollar serpientes y escorpiones. Hollar significa hacerle un redondel, no permitirle la operación
ni a las serpientes ni a las escorpiones. Pero no literalmente a las serpientes y a los escorpiones, no, a toda cosa, diga, a toda cosa que transmite veneno. La particularidad de los alacranes, ¿qué se llama, no, verdad? Y de la serpiente es transmitir veneno. El Señor te permite y te da la autoridad para que el veneno no llegue hasta ti, porque te da ese poder y esa autoridad. Y aquí vuelve otra vez y le endorsa poder diciendo: yo os doy potestad. Potestad, poder. La palabra dunamis, la palabra exousia. Dunamis significa poder en sí mismo, que es lo que tiene el Señor, pero nos da a nosotros el exousia, poder delegado. Poder delegado para que en el nombre de Jesús podamos ir y reprender toda obra de maldad. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y voy por el punto número 3. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Fíjate que el poder se va dando conforme a las circunstancias. Eso es para que tú veas poder sobre serpientes y escorpiones, poder sobre la enfermedad y sobre la muerte, poder sobre toda cosa que comas envenenada. Pondrás las manos sobre los muertos y los muertos resucitarán. Pero aquí les da poder para ir y predicar el evangelio. ¿Me estás entendiendo? Serpientes y escorpiones. Poder sobre la muerte, señales y prodigios, autoridad y gracia. Poder sobre los demonios. Pero aquí les da poder para ir y predicar el evangelio en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Dile a la persona que está a tu lado: prepárate que vamos a correr en esta mañana. Prepárate porque vamos a correr en esta mañana. Aleluya. Los reenvió y los empoderó por tercera vez. ¿Y qué pasó? Los resultados del empoderamiento. Capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hermanos, después de 3 años y medio de Jesucristo estar con sus discípulos, Jesucristo les dice a ellos: vayan y prediquen el evangelio de Cristo. 3 años y medio. ¿Cuántos habrían querido pasar 3 años y medio con el Señor? Después de 3 años y medio, viene el Señor les da el Señor otro pequeño entrenamiento
de 40 días. Dice que pasaron 40 días desde su resurrección hasta el momento en el cual Jesús fue levantado hacia el cielo. Versículo 6 del capítulo 1, perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y fue recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que ellos se iban, vinieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. 40 días, 3 años y medio, más 40 días en una especie de convivio, en una especie de proceso acelerado que Jesús les promete a ellos que no se muevan de Jerusalén. Y parecería contradictorio, porque después de usted tener toda esa información, después de usted haber pasado 40 días con el Señor, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más lógico? Si los envió primeramente solo, que usted saliera con todo ese conocimiento y con toda esa experiencia de 3 años y medio y 40 días estar con el Señor. Y el Señor le dice: ok, terminaron, sí. Y ahora, Señor, ¿dónde es? ¿Y dónde es? Le dice el Señor: quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Porque todavía falta una experiencia más. No se muevan de Jerusalén. Comiencen a orar y ayunar. Para los que no creen en esto, hasta la misma María estaba entre la gente que estaban esperando y orando y ayunando la llenura del Espíritu Santo. Todos perseveraban unánimes, versículo 14, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 en número, varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David y acerca de Judas, que este fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Y tome otro su oficio, y eligieron a Matías. La elección de Matías no fue la mejor elección, porque Matías solamente aparece para cumplir un número más. Y ahora voy con la parte final. Resultados del empoderamiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unanimidad significa que todos eran de un mismo ánimo. Diga, eran de un mismo ánimo. Por lo tanto, ahí se completa la
el concepto de unidad. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz a los varones, diciendo: varones galileos que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque este mismo Señor Jesucristo que habéis visto, como dijo el profeta Joel, porque en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo de Dios. Y sobrevino temor, versículo 43. Y sobrevino temor, porque el poder de Dios trae temor. Trae temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada uno en el día, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, empoderados para ir a predicar la palabra de Dios. No hay excusa. Dile a la persona que está a tu lado: no hay excusa. Lo único que tienes que hacer es ponerte de pie y comenzar a marchar en el propósito eterno de Dios. Porque hay muchas almas que alcanzar. Hay muchos enfermos que sanar. Hay mucha gente que está necesitada de Cristo, de Cristo, de Cristo. Hay gente que necesita a Cristo. Hay cristianos que necesitan a Cristo. Y cuando hablo de cristianos que necesitan a Cristo, son personas que son cristianos por pertenecer a una iglesia, pero nunca han sido capaces de predicarle a alguien. El que conoce a Jesucristo predica el evangelio, ama las almas, se convierte en un perseguidor de las almas, comienza a predicar la palabra de Dios. Y tú has sido comisionado, tú has sido enviado por el Maestro a lugares donde nunca otras personas han ido. A esos lugares es donde vamos a ir. Y por el templo y por las casas
no cesaban, no cesaban, no cesaban, no cesaban de predicar a Cristo. Hay muchísimas personas que cuando ven a una persona que va subiendo enferma a la iglesia, comienzan a decir, y ese está enfermo, ese está enfermo. Hermano, óigame bien, póngase contento. Póngase contento. No por la enfermedad de la persona, sino porque ese día usted va a ver un nuevo milagro de Dios actuando a través de ustedes. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Si es conforme a su voluntad. Y entonces la voluntad de Dios es que tú seas sano, que tú seas próspero, que tú prediques el evangelio, que tú vayas, que tú seas santo, que tú des un testimonio de quién es Cristo. Entonces no me vengas a decir, pastor, ¿y ahora qué es lo que yo debo hacer? Salir y predicar el evangelio. ¿Dónde vamos a predicar? Tenemos un lugar estratégico. Tenemos la villa, ¿cómo que se llama? ¿Dónde está la iglesia? Piedra Blanca. Dentro de unos minutos, dentro de unas horas, estaremos ahí predicando el evangelio. ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? En Piedra Blanca. En Piedra Blanca. ¿Dónde predicaremos? En El Carril. ¿Dónde predicaremos? En Sabaneta. ¿Dónde predicaremos? En San Cristóbal. ¿Dónde predicaremos? En Jaina. En Villapenca, en Villaliza, en Gringo, donde quiera que se nos presente, pero iremos y predicaremos la palabra del Señor, porque hemos sido enviados. No, pastor, yo recibí del Señor ir a predicar a la capital. Es muy bueno predicar en la capital. Tú te confundes y la gente, nadie te conoce. A una gente de la capital tú no puedes decirle, ve que te invito a mi iglesia Puerta Abierta en Jaina. Lo primero que esa gente va a decir, demasiado lejos. Por tanto, el Señor les dijo a ellos, ustedes van a ir a predicar a los lugares donde yo los envié. Muchas personas, dice la palabra de Dios, que en el gran día le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el evangelio. Y el Señor les dirá, ¿qué cosa? Pero como una gente que fue y predicó el evangelio, como una persona que tuvo la sencillez de ir y moverse de su lugar de comodidad a predicar el evangelio, recibe de repente ese no entrarás de parte del Señor por problemas en el corazón, porque hay gente que son rebeldes y duros. Y dicen, yo no me someto a hombres, yo no me someto a plan, yo solamente me someto a Dios. Pues fíjate que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13, que toda autoridad es puesta por Dios. Y al que se debe autoridad, a ese se le debe autoridad. Por eso es que está la policía y están los cuerpos castrenses. Para infundir la ley, para infundir autoridad. Tú le podrás rogar a la autoridad. Mire, comando, yo no lo vuelvo a hacer, pero está de él si toma la decisión de si te libera o no te libera. Pero Dios nos ha dado a nosotros una autoridad, diga, una autoridad. Nos vamos poniendo de pie. Nos ha dado una autoridad
que es dada por el cielo. Y por lo tanto, si vamos a predicar el evangelio, usted recibirá orden de la pastora Elizabeth, del pastor Juan Emilio Vallejo. Si le dicen a una hora, a esa hora es. No, porque yo tengo que hacerlo más temprano, porque yo tengo que hacerlo solo. Óigame bien, lo vas a hacer bajo autoridad. Ya nosotros tenemos marcados los lugares a donde vamos a predicar. No tires tu cartucho a la basura. El evangelio se predica con efectividad. Con efectividad. Jesucristo era eficiente y eficaz. Jesucristo tenía un plan determinado de predicar a ciertas naciones. Hubo ciudades que ya él había dicho que esas ciudades no iban a ir. Porque hay lugares donde el pecado ya sobreabundó tanto que ahora tiene que superabundar la gracia del Señor Jesucristo. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que ponemos el ojo en el blanco y de los que avanzamos al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido enviados? ¿Cuántos van a ser enviados? ¿Cuántos predicarán la palabra? ¿Cuántos predicarán la palabra? Hay personas en este día, aquí, que necesitan a Cristo. Hay personas aquí en este día que necesitan reencontrarse con Cristo. Porque la salvación comienza aquí. La salvación comienza ahora. La salvación comienza ahora. Toda la iglesia orando. 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 Personas reconciliadas con el Señor. Personas que hoy toman la decisión de volver a los caminos del Señor de una manera íntegra, de una manera poderosa. Aleluya. Para que pueda ser reinjertado. Aleluya, aleluya. La iglesia orando, la iglesia orando. Un clamor, un clamor, un clamor. Un clamor a voz en cuello, a voz en cuello, a voz en cuello. Aleluya. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Aleluya. Valentín, ven por acá. Aleluya. Carlos Apólito quiere recomenzar su vida con el Señor. Aleluya. Hay alguien más en esta mañana. Hay alguien más en esta mañana. Aleluya. 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 El propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Ora por él. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay más, hay más. Ora por él. Aleluya. Hay más, hay más, hay más. Aleluya. Hay más. Aleluya. 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 Hay gozo en el cielo. Hay resurrección en el cielo. Hay poder, hay autoridad. Aleluya. 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 Acércate a Él. Ven a Cristo. Aleluya. Ven a Cristo. Ven a Cristo. La mies es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, vagan sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dios, que vagan sin ti, envíame a mí. Yo iré, yo iré. La mies es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, vagan sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Soy de por aquellos que
quienes somos y a quien servimos, por esa autoridad que tú nos has dado. Padre, hoy comisiono a esta iglesia a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a pasar por en medio de donde está la necesidad. Tiro, Sidón, Betsaida, Betania, todos esos lugares. Y tú dices en tu palabra que tú lo envías como ovejas en medio de lobos. Padre, pero yo oro para que en este tiempo, Señor, sus almas, sus vidas, Padre, se cumpla el propósito eterno en Cristo Jesús. Padre, de que ninguna escorpión, ninguna serpiente, ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna cosa mortífera, Padre, los alcance. Padre, que ellos se mantengan firmes y unánimes y juntos. Padre, yo te pido en esta hora, oh Dios, que venga un asentamiento de tu poder y de tu autoridad. Si fuese posible como el día de Pentecostés, pero como tú eres un Dios que hace las cosas nuevas cada día. Oh, sí, Señor. Que hace las cosas nuevas cada día. Oh, aleluya. Trae tu presencia, Señor. Te damos Trae tu Espíritu Santo. la libertad de que lo hagas como tú quieras. Todo el mundo ahora mirando hacia arriba y esperando con los brazos abiertos recibir del Señor algo. Recibir del Señor algo. Espíritu Algo se Santo. mueve. Algo se mueve. Espíritu Algo se Santo. mueve. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, muévete, Santo es el muévete. Señor. Ven, Señor Jesús. Ven con poder. Ven, 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 ven. Muévete con poder, muévete con poder. Muévete con poder. Aleluya. Llénanos y séllanos con tu poder. Aleluya. 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 Yo quiero que venga por aquí el pastor Valentín y la pastora Elizabeth. Aleluya, aleluya. Toda la iglesia extiende sus manos hacia ellos ahora. Porque ahora dice la palabra de Dios que a quien mucho se le pide, más se le dará. Más se le dará. Ahora son comisionados en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Para que toda estrategia, para que toda orden, Padre, sea dada ahora por este grupo de hermanos. Aleluya. Te comisiono en el nombre poderoso de Jesús, como estratega, como un Josué, como una persona que va adelante, Padre, peleando las batallas, como estratega, como hombre de Dios, como hombre de conocimiento, como hombre de autoridad, como pastor, como hijo de la casa, como primogénito de la casa.
consagramos hoy para esta misión, para esta misión, para esta misión, para esta misión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. La gracia y el favor de Dios está sobre ti para que te muevas como la hormiga, trabajando en todo tiempo, y mueva las tropas de mujeres a la oración, a la adoración, al consentimiento, a la gracia y el favor de Dios en este tiempo. Levántate, 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 fortalécete, porque largo camino te resta, largo camino te resta. Y declaro una sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu, y una salud física, 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 física. Así como eres fuerte de manera espiritual, así ahora yo declaro una salud física sobre tu vida y sobre todo tu ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Despidan ustedes. Den un aplauso al Señor, pero más fuerte. Un grito de júbilo.